Hola a todos, hoy vamos a aprender ladder con algo de lógica digital, también conocida como booleana. Recordar que la parte básica de los circuitos digitales son sus compuertas, con los cuales podemos crear circuitos combinacionales que se caracterizan por no depender del tiempo. Ahora, para aprender ladder, el primer paso es convertir estos arreglos de compuertas en un nuevo lenguaje gráfico, el cual se compone de contactos de forma similar a una escalera, el cual se conoce como ladder, que es el lenguaje típico de los controladores lógicos programables. Y a continuación vamos a convertir nuestras principales operaciones digitales a este lenguaje. Y la primera operación que vamos a ver es la operación igualdad, que es la operación más básica de todas. La salida refleja a la entrada, ya sea un 0 o un 1. Los que saben de electrónica digital saben que no es cuestión nada más de conectar un cable. Por esa razón debemos usar un buffer, que es un componente electrónico que permite básicamente lo mismo, que la salida refleje a la entrada. Pero este cumple una función importante, aísla impedancias, y sigue cumpliendo la función de un seguidor de tensión. Por lo tanto, esta es la forma correcta de representar la operación igualdad. Y a continuación nos dirigimos a nuestro entorno de programación ladder, y en una línea vacía realizaremos la operación igualdad. Para eso necesitamos una salida y una entrada. Como es operación igualdad, la entrada tiene que ser un contacto normalmente abierto. Luego le tendremos que poner códigos. La mayoría de PLCs, la salida física empieza con la letra O. Para este ejemplo utilizaremos el código O20. Asimismo, en la entrada, la mayoría de PLCs empiezan sus entradas físicas con la letra I. Para este ejemplo utilizaremos el código I10. Luego que cargan su programa al PLC, podrán verificar la operación igualdad. Ingresamos un 1 lógico y vemos que la salida se enciende. Ingresamos un 0 lógico y observamos que la salida se apaga. De esta forma hemos corroborado la operación igualdad gracias a que la entrada es un contacto normalmente abierto. La segunda operación que vamos a realizar es la negación. Gracias a una compuerta NOT, la salida es el estado inverso a la entrada. Es decir, frente a un 0 lógico a la entrada, la salida se enciende y viceversa. Ahora, si nos dirigimos a nuestro entorno de programación, necesitaremos una salida y una entrada, pero la entrada será normalmente cerrada, por tratarse de una operación negación. Colocamos los nombres tanto a la entrada como a la salida y verificamos el funcionamiento. Frente a un 0 lógico en la entrada, la salida se enciende, y frente a un 1 lógico en la entrada, la salida se apaga. Ahora revisaremos las operaciones de dos entradas. El más conocido por todos es la operación OR. Recordar que en esta operación bastará que cualquiera de las dos entradas pase a nivel lógico 1 para que la salida se encienda. La única forma de apagar la salida es que las dos entradas estén en nivel lógico 0. Ahora, en nuestro entorno de programación, ladder, también necesitaremos una salida, pero esta vez las dos entradas tendrán la siguiente disposición. Dos contactos normalmente abiertos en paralelo. De hoy en adelante recordaremos que paralelo en ladder significa operación OR. Colocamos los nombres a nuestras entradas y también a nuestra salida. Y ahora verificaremos el funcionamiento de esta operación. Activamos cualquiera de las dos entradas y vemos que la salida se enciende. La única forma de desactivar la salida es que las dos entradas estén en nivel lógico 0. Otra operación de dos entradas muy conocida es la operación AND. Recordar que en esta operación, para que la salida se habilite, las dos entradas deberán tener un 1 lógico. Ahora, para deshabilitar esta salida, bastará que cualquiera de las dos entradas tenga un 0 lógico. En nuestro entorno de programación ladder, ubicaremos nuestra salida y esta vez las dos entradas tendrán la siguiente disposición. Dos contactos normalmente abiertos en serie. De hoy en adelante recordaremos que estar en serie significa la operación AND. Así que colocamos nombres a nuestras entradas y también a nuestra salida. Y ahora verificamos el funcionamiento de la operación AND. Si habilitamos ambas entradas,
observamos que la salida se activa. Bastará que cualquiera de las dos entradas pase a ser cero lógico para que la salida se desactive. Ahora vamos a ver la operación SOR, que es otra operación de dos entradas muy utilizada. Recordar que aquí la salida se habilitará siempre y cuando ambas entradas sean diferentes, ya sea que la entrada 1 tenga el 1 digital y la entrada 2 no, o viceversa. La única forma de deshabilitar la salida es que ambas entradas sean iguales, ya sea que ambas tengan un 0 digital o ambas tengan un 1 digital. Ahora vamos a pasar la operación SOR a ladder. Para esto utilizaremos su expresión canónica. Esta sale de la tabla de verdad de esta operación SOR. Recordemos, a partir de la tabla de verdad de la compuerta SOR podemos hallar su expresión canónica, que es una ecuación algebraica que describe el comportamiento de esta compuerta. Para eso nos dirigimos a la salida y observamos los unos digitales. Para el primer uno debemos ver qué condiciones cumplen las entradas. A debe tener un nivel bajo y B un nivel alto. Matemáticamente hablando sería A negada por B. Luego buscamos el siguiente 1, donde A debe tener un nivel alto y B un nivel bajo. Matemáticamente expresado sería A por B negada. Finalmente, para hallar la expresión canónica, tendríamos que sumar estas dos expresiones y tendríamos la expresión canónica de la compuerta SOR. Tomamos esta expresión y la tenemos que volver a expresar, pero esta vez usando las compuertas lógicas que se ha explicado. Empecemos por el símbolo del centro, el más está representado por la operación OR. Luego tenemos en los paréntesis estas expresiones. En la primera expresión, A negado está representado por la compuerta NOT A, y luego la multiplicación es la operación AND con la entrada B. En el segundo paréntesis, de forma similar, tendríamos la entrada A multiplicado, es decir, la operación AND, con la negación de B, es decir, la compuerta NOT para la entrada B. Ahora, toda esta expresión en lógica digital la pasamos al ladder utilizando una combinación de todas las compuertas anteriormente explicadas. En la primera parte tenemos NOT A, quiere decir en ladder un contacto normalmente cerrado para la entrada A. Luego observamos la operación AND, que significa estar en serie con lo que sigue. En este caso, la entrada B, que sería un contacto normalmente abierto. Toda esta expresión cumple una operación OR con el siguiente arreglo. OR se explicó que era estar en paralelo. En el siguiente arreglo tenemos una entrada A, que significa un contacto normalmente abierto para A. Luego la operación AND, es decir, en serie con lo que sigue. Y lo que sigue sería la negación de B, que sería un contacto normalmente cerrado para B. Todo esto cumple la función SOR en ladder. A continuación pasaremos este pequeño programa ladder a nuestro entorno de programación. Para que se cumpla la operación SOR, recordar que la entrada 1, normalmente cerrada, debe estar en serie con la entrada 2, normalmente abierta. Todo esto en paralelo con la entrada 1, normalmente abierta, en serie con la entrada 2 normalmente cerrada. Todo esto excitará la salida cumpliendo la operación SOR. Verificamos el funcionamiento. Para que se active la salida tendrán que ser diferentes las entradas. Y para que se deshabilite la salida tendrán que ser iguales, ya sea con unos lógicos o con ceros lógicos. Y de esta forma hemos corroborado el funcionamiento de esta operación. Y bueno, esta ha sido la parte introductoria de cómo aprender algo de ladder gracias a las compuertas de los circuitos digitales. En el próximo video estaremos viendo más expresiones canónicas, resolviendo algunos ejercicios y abordaremos algunos elementos de los circuitos secuenciales como son los flip-flop y cómo se relacionan con los famosos enclavamientos en el lenguaje ladder. Eso ha sido todo. Si les ha gustado el video denle like y compartan esta información.